Can Yaman ha vuelto a liar la parda, y esta vez parece que las revistas van a tener carnaza para rato. ¿Qué está pasando realmente detrás de todo este escándalo que le rodea? Porque, seamos sinceros, no es la primera vez que este bombón turco genera titulares, pero esto huele a algo más gordo. A ver, para que nos entendamos, se está hablando de que Can Yaman ha tenido un roce fuerte, muy fuerte, con alguien importante del mundo de la televisión italiana. Y no hablo de un pequeño malentendido, no. Aquí se habla de supuestas broncas, desplantes y ojo de vetos. Vetos. Imaginaos el percal. Lo que yo creo que está pasando es que Can, que tiene un carácter, digamos, intenso, se ha topado con un muro. Siempre ha sido un poco el rey de su castillo, ¿no? Llega, encanta, se lleva el mundo por delante y que el mundo se aparte. Pero en Italia parece que hay gente que no está dispuesta a hacerle la alfombra roja a nadie, ni siquiera a él, por muy famoso que sea. Y aquí viene lo jugoso. Se dice, se comenta, se murmura, que Can habría tenido un enfrentamiento monumental con un productor o director italiano muy influyente. ¿El motivo? Pues ahí está el misterio. Algunos apuntan a que fue por un proyecto que no le convenció, otros que fue por un trato que no recibió como esperaba. Pero lo más gordo es que se habla de que este señor, cabreadísimo, lo habría vetado para futuros trabajos. Menudo palo si es verdad. Ahora pensad conmigo, Can Yaman es un fenómeno de masas, ¿verdad? Sus fans lo idolatran, sus series arrasan. ¿Quién se atrevería a vetarlo? Pues alguien que tenga mucho poder y que considere que Can se ha pasado de la raya. Y para ser honestos, a veces su actitud sí que parece un poco, digamos, egocéntrica. No digo que lo sea, pero la imagen que proyecta a veces es la de alguien que se cree intocable. Y claro, las revistas están deseando sacar esto a la luz. Para ellas es oro puro. Un ídolo turco con un escándalo en Italia, con vetos, con posibles pleitos. Es el combo perfecto para vender un montón de ejemplares. Están sacando titulares impactantes, especulando a más no poder, y nosotros, pues aquí estamos enganchados a cada detalle. Pero yo tengo mis dudas. ¿Es todo tan real como parece? ¿O hay una estrategia detrás? A veces los escándalos mediáticos son una forma de mantener a la gente hablando de ti, de estar en el candelero, incluso si las noticias no son del todo favorables. Can Yaman es un maestro del marketing personal, y no me extrañaría que esto, hasta cierto punto, le esté viniendo bien para generar expectación. Muchos dicen que este supuesto veto es el fin de su carrera en Italia. Pero yo sospecho que Can es más listo de lo que parece. Él sabe cómo jugar este juego. Quizás este es solo un obstáculo temporal, una piedra en el camino que va a usar para impulsarse aún más fuerte. Tal vez esto le haga replantearse su actitud, o quizás simplemente le dé más fuerza para buscar nuevos horizontes. Lo que está claro es que la presión mediática sobre él es brutal. Cada uno de sus movimientos es analizado al milímetro. Y cuando algo sale mal, o se percibe como tal, se magnifican hasta el infinito. Este supuesto enfrentamiento con el productor italiano podría ser la chispa que prenda la mecha de un escándalo mucho mayor, o podría ser una tormenta pasajera que se disipe tan rápido como llegó. Lo que sí veo claro es que Can Yaman no va a desaparecer así como así. Tiene carisma, tiene talento y tiene una legión de fans que lo apoyan incondicionalmente. Así que aunque este escándalo parezca muy gordo, no apostaría ni un euro a que sea el principio del fin para él. Más bien me inclino a pensar que es una nueva etapa, un desafío que tendrá que superar. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Can Yaman ha exagerado o que el productor italiano ha sido demasiado duro?